trabajos. What? Ah, ah, ¿escucharon eso? Es nuevo en Zoom, Penen, yo no lo sabía. Sí, 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 es nuevo. El otro día Ah, en un Zoom lo vi yo. qué loco, dije, no sé, activé una bomba, algo así, no sé. Puse el GPS, me habló la gallega. Ah, re bien. Recording in progress. Ay, sorry. Bueno. No sé qué les estaba diciendo, pero bueno, sí, saben que, eso, que sé que varios me estuvieron mandando trabajos, ¿ok? No, no, el fin de semana se me complicó bastante en sentarme a corregir, pero muy probablemente lo haga hoy para que no se junten, así que ya sé que algunos me mandaron, ¿ok? Así que si no les respondo hoy es porque el trabajo no me llegó, hoy me voy a sentar a corregir. Bien, bueno, habíamos visto este Power, recuerdo, vamos a hacerle un repasito rápido. Porque habíamos dicho que nosotros teníamos que hablar sobre la célula, que yo sé que lo vieron en séptimo, lo vieron en primero, pero bueno, es un tema central en biología y se sigue viendo en tercero también, quiero decirles. Entonces, bueno, decidimos con la profe Adri eh, tratarlo también en segundo, dedicarle un tiempito y verlo un poquito en detalle para refrescar los contenidos y para que cuando lleguemos a tercero y veamos otros conceptos que se relacionan directamente con la célula, estén los contenidos un poco más frescos, ¿no? En este primer Power habíamos hablado un poquito sobre el origen de las células, ¿no? Habíamos dicho que la primera célula había sido descubierta por Robert Hooke, es este hombre, acá precioso, y que utilizó por primera vez el término célula en 1665 en un libro que él escribió que se llamaba Micrografía. Ahí fue la primera vez que se tiene registro que se escribió la palabra célula, ¿no? Antes de él, algunos otros científicos o filósofos también hicieron referencia al término célula. No con ese nombre, no escribieron célula, ¿sí? Pero hicieron referencia con otras palabras al mismo término. Por ejemplo, Demócrito, más o menos 460 años antes de Cristo, ya hablaba de que existían, de que todas las cosas que nos rodean están compuestas por estructuras más chiquititas, más pequeñas que las componen, ¿no? Como que cada una de las cosas está compuesta por múltiples pequeñas estructuras. Leonardo da Vinci, ¿no? Ya después de Cristo, 1400 años después de Cristo, ya comenzaba a hablar de que había ciertas cosas que no se podían observar a simple vista y que necesitábamos unos lentes especiales para poder observarlas y estudiarlas. Yo quiero decir esto, mientras estuve con COVID, estuve un poco viendo teorías conspirativas, pero Leonardo da Vinci, capo, saben la vida de Leonardo da Vinci, ¿no? El chabón era un grosso total. No sé, búsquenla porque está re piola. Y en algún momento de su vida se pierde registro. Así que, capo. No sé si lo conocían, pero nada, muy, muy avanzado para su época, este hombre. Más tarde, 100 años más tarde de Leonardo da Vinci, este hombre, Jensen, ya comenzó a esbozar el primer invento de un microscopio compuesto, ¿no? O sea, de dos lentes convexas. Que obviamente no prosperó porque era muy rudimentario y para esa época era muy difícil de reproducir, sin embargo, sí se tiene registro que esbozó el primer microscopio, ¿no? Como con unas ansias casi de poder hacerlo, pero bueno, la tecnología del momento se lo impidió. Igual después se pudo lograr. Bien, como dijimos entonces, Robert Hooke fue el primero en observar células. Lo que observó fueron células de corcho. Sabemos que el corcho, que es el que está en los vinos hoy por hoy, en los mejores vinos, porque ya los corchos se hacen de plástico, en realidad proviene de un árbol, que es el árbol de corcho, el cual se sintetiza en su corteza, y con eso se fabrica el corcho para los vinos buenos. Bueno, lo que hizo este hombre Hooke fue
cortar una lámina muy fina del corcho, y obviamente como proviene de un árbol, son células vegetales, muertas en este caso, y las observó a un aumento muy grande, una lupa muy grande, y observó como pequeñas celdas o cuadrados o polígonos, porque no eran exactamente cuadrados, que primero las llamó celdas, justamente porque eso parecía, y luego ese término celda se terminó transformando en el término célula, ¿no? Esto es lo que el pedacito que observó de corte Hooke, y esto fue lo que observó. ¿Sí? Acá lo vemos el corcho. ¿Ok? Esto es todo repaso, estamos repasando. Más tarde, más o menos para el 1670, este hombre, Leeuwenhoek, creó el primer microscopio del cual se tiene registro, que generó un impacto muy, muy positivo en la comunidad científica, porque era un microscopio que tenía 200 de aumento, y eso es un montonazo, o sea, estoy viendo 200 veces más grande algo, ¿no? Es como súper, nada, repro. Y él fue el primero que pudo observar células vivas, a diferencia de Hooke, que observaba células muertas, vegetales. Entonces acá está el dispositivo que creó Leeuwenhoek, ¿no? Donde se pone esa muestra en este piquito y se observa por este lente, esta amarillita, ¿no? Y con estos tornillitos se va enfocando, ¿no? Se van subiendo, se va bajando la muestra, se va acercando, se va alejando. Bien. Más adelante, bueno, lo que pudo observar en realidad Leeuwenhoek fueron diferentes tipos de microorganismos compuestos que están en el agua, en una gota de agua. Se pinchó el dedo y observó la sangre, observó espermatozoides, diferentes bacterias que están dando vueltas en el aire también. Más adelante, estos dos señores, el botánico y el zoólogo, Schneiden y Schwann, establecieron diferencias y similitudes entre células animales y vegetales. Cada uno estudió su campo, ¿no? La botánica relacionada a las plantas y la zoología relacionada a los animales. Cada uno estaba estudiando sus propias células hasta que se encontraron y dijeron, ok, nos damos cuenta que en las células hay ciertas estructuras que son igual para los animales y las plantas, y otras que solo están presentes en uno o solo están presentes en otro. Entonces es como que establecieron para toda la comunidad científica ciertas organelas presentes en ambas y ciertas organelas que están o en una o en otra, ¿no? Luego, a medida que fue pasando el tiempo, se fue perfeccionando el microscopio. Hoy por hoy encontramos este tipo de microscopio, que es el óptico, es el que podemos llegar a encontrar en la escuela, o es el que podemos llegar a comprarnos, la verdad, con muchísimo esfuerzo. Es el más común, es el más fácil de acceder y también es el más fácil de usar. Lo puede usar cualquier persona, nada, casi sin tener ningún conocimiento de cómo se usa, ¿no? Teníamos el óptico y teníamos el electrónico, y también está el de barrido electrónico, que es una derivación del electrónico, ¿no? Yo les había puesto en Classroom, me parece, un link de YouTube de cómo se usa el microscopio. Si estaríamos en la escuela, probablemente hubiéramos observado varias cosas al microscopio. Si yo estuviera ahí con ustedes en la escuela, digo, ¿no? Y bueno, nada, es mucho más caro, se utiliza más que nada en grandes empresas, ¿no? Para la fabricación de diferentes compuestos químicos, o las vacunas, remedios, todo lo que tiene que ver con la parte de salud seguro, o con investigaciones importantes de otros seres vivos, ¿no? Es muy probable que en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la que está en Ciudad Universitaria, no sé si la conocen, es una facultad muy grande que pertenece a la UBA, hay hay un microscopio electrónico porque es muy caro, pero se utiliza para hacer las investigaciones, ¿no? Todas las investigaciones que salen de la UBA, bueno, se puede utilizar este microscopio. Y en estas últimas diapositivas les puse algunas imágenes de algunos microorganismos vistos al microscopio óptico y vistos al microscopio electrónico. Vemos a simple vista que el microscopio electrónico da una mayor definición, casi que las veo en 3D, ¿no? Las estructuras,
Y se ve mucho más en detalle, o sea, tiene muchísimo más aumento también. A diferencia del óptico, que bueno, estoy viendo lo mismo, pero no se ve igual, no es más pobre. Así que nada, acá tenemos espermatozoides que se ven así, o se ven mucho más en detalle con el microscopio electrónico, glóbulos rojos de la sangre, ¿no? Esto es lo que se ve en una gota de agua, ¿no? Yo agarro una gota de agua, no de la canilla, ¿ok? No es que nosotros comemos esto, pero por ejemplo de un lago o de una laguna, puedo observar todos estos microorganismos que habitan en el agua. Nada, no nos hacen nada, nos podemos meter a la laguna tranquilamente a bañarnos, que no pasa nada. Y en esta última diapositiva era un poco sobre, para ver las diferentes formas y tamaños que tienen las células. No sé si esto lo habíamos llegado a ver bien, pero nada, era simplemente para que vean que existen algunas células que quizás tienen forma de cinta, son más achatadas y alargadas, otras son redondas, otras tienen forma de moneditas, como los eritrocitos, los glóbulos rojos. Esta célula que mencioné recién, que es una célula del músculo, tiene varios núcleos, de hecho, no tiene uno solo. Esta que tiene forma de estrella, como con un cordoncito, es una célula nerviosa, se llama alfa-motoneurona. Es la que está involucrada en todos los movimientos del cuerpo, ¿sí? Tiene como esta forma así estrellada. Estas son las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide. Fíjense, este es el óvulo y esta cosita que está acá justo abajo de la flechita es un espermatozoide, ¿ok? Para que vean el tamaño entre uno y otro, ¿sí? Las dos son células reproductivas, las dos son células sexuales, las dos están presentes en machos y en hembras, o sea, el óvulo en la hembra, el espermatozoide en el macho, y sin embargo, a pesar de ser muy similares entre sí en cuanto a su función, en cuanto a lo que representan, y las dos son células sexuales, y etcétera, la diferencia entre una y otra en tamaño es abismal. Estas células de acá son células pigmentarias, fíjense que tienen como una forma, nada, como parece una agua viva, son células que dan color, ¿no?, a la piel. Estas que están acá, esta en realidad, la violeta, es la célula, fíjense que parece como una lámina que se enrolla, ¿no? Es una célula de Schwann que se enrolla sobre un axón, sobre esto que está acá, para mielinizarlo y o sea, darle mielina, que es un compuesto, para que el impulso nervioso se pueda transmitir. Eso lo ven en tercero. Estos tipos de células van cambiando también a lo largo del tiempo en su vida, desde células súper básicas, casi como células madre, ¿no? Se transforman en fibroblastos y luego en fibrocitos. Están presentes en lo que es los tejidos cartilaginosos y de la piel, ¿no? Todo lo que tiene que ver, están presentes estas células. Esto de acá es un bastón de la retina. En la retina, en nuestro ojo, tenemos conos y bastones. Justamente los bastones se llaman así porque tienen forma de bastón, y los conos se llaman así porque tienen forma de conos. Ambas células nos permiten ver, ¿no? Una en color y la otra en profundidad. Pero bueno, fíjese que esta célula tiene forma literal de un bastoncito. Y estas células de acá son células ciliadas, ¿no? Presentes en este caso en la tráquea. Estas son células que están presentes en nuestra tráquea, y estos están presentes en nuestro intestino. Son muy parecidos, ambas en lugares opuestos del cuerpo, uno acá arriba en la tráquea y el otro en el intestino delgado, pero son células parecidas, y tienen estos cilios o vellosidades. En este caso, estos son osteoblastos, están presentes en los huesos, ¿sí? En cada uno de estos es una célula distinta. Estos son organismos que son algas diatomeas. Estos son dinoflagelados, bacterias, amebas, ¿sí? Todos compuestos por una sola célula. Nada, la idea general era ver los diferentes tamaños y formas que pueden adoptar las células, porque hay 1000 millones, ¿ok? Distintas. Cada organismo tendrá su forma y su tamaño, y a su vez, cada organismo, como nosotros, tendremos alrededor de 200 tipos de células diferentes. ¿Sí? Bien, ¿dudas o preguntas hasta acá? Ninguna. Bien, buenísimo, genial.
Bueno, entonces, hoy vamos a seguir un poquito más con otro power, el power número 2, que creo que ya lo habíamos iniciado, no recuerdo. Creo que sí. Sí, me parece que sí. Les pido que se nos va a cortar en 8 minutos, que nada, si vuelven a unir un ratito más, ¿sí? Prometo terminar antes, si quieren. Hasta ahora solo estamos haciendo repaso, Esto es todo repaso. Creo que este power lo habíamos empezado, ¿no? Era el power propio de la unidad 2 para charlar un poquito sobre la célula. Habíamos mencionado que existían dos tipos de célula, ¿verdad? La célula procariota, que era la más primitiva, la más simple, son células que no tienen núcleos, esa es su característica principal. Se cree que fueron las primeras células que habitaron el planeta Tierra, y sus representantes actuales más, sí, más representativos, el ejemplo más claro de este tipo de células son las bacterias. En el caso de las bacterias, todas las bacterias son células procariotas, o sea, no existen bacterias que tengan núcleo, no existen, por lo menos no se conoce. Y por otro lado teníamos el otro tipo de célula, que es la célula eucariota, son células con núcleo, ¿sí? Justamente su palabra lo indica, eu significa verdadero, y cario, o carion, en este caso cariota, porque así es la palabra, significa núcleo, o sea, núcleo verdadero. Estas son las células que tienen núcleo. Son mucho más complejas, están presentes en organismos que son más complejos, es decir, en todos aquellos que no son bacterias, ¿no? En el resto, digamos. Dentro de las células, en este caso dentro de las bacterias, encontramos algunas que son perjudiciales y otras que son beneficiosas. Acá hay un error, lo habíamos visto en el Power, en realidad la Escherichia coli no es beneficiosa. De hecho, causa la enfermedad que se llama enfermedad de la vaca loca, no sé si lo habíamos mencionado. Es una enfermedad que está presente en las carnes mal cocinadas, y hace unos años, ustedes son muy peques, pero incluso cuando yo era mucho más chica y tenía su edad, había aparecido un brote muy grande de Escherichia coli en hamburguesas de McDonald's y Burger King y todas esas marcas, que hizo dar a conocer esa enfermedad, ¿no? Pero bueno, nada, son bacterias que no son beneficiosas para el ser humano. Esta que está acá, que es la Helicobacter pylori, es la que causa la gastritis en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando tenemos gastritis es porque hay un número muy grande de estas bacterias que se reproduce dentro de nuestro estómago, ¿sí? Hay muchas bacterias que viven dentro de otros organismos, nosotros tenemos una gran cantidad, pero esas sí son beneficiosas. Por ejemplo, las que viven en nuestro intestino delgado son aquellas que nos ayudan a la digestión. O sea, está bien que vivan ahí porque nos ayudan a digerir los alimentos. Tenemos, creo que esto también lo habíamos mencionado, ya medio que no sé si me acuerdo o no sé, pero habíamos mencionado las bacterias que están en los dientes, ¿no? Que dijimos que nos protegen, que nos dan el esmalte dental, eso también es un acúmulo de bacterias, y que cuando dormimos, nos vamos a dormir, al otro día nos despertamos, sentimos como los dientes muy sucios, eso es porque durante la noche, al estar la boca cerrada, se crea un microclima ideal y las bacterias se reproducen más. Por eso es importante lavarnos los dientes cuando nos levantamos. Y lo mismo antes de irnos a acostar, para ir con los dientes lo más limpios posibles, para evitar que se acumule una gran cantidad de número de bacterias. Igual no pasa nada, o sea, no nos hace mal, salvo que tengamos una caries y no la tratemos, bueno, ahí esas bacterias se reproducirán en mayor cantidad y pudrirán nuestros dientes. Pero bueno, sí existen bacterias beneficiosas y sí existen bacterias que causan enfermedades, y muchas. Habíamos visto
esta fotito, que en realidad es un dibujo, no es una foto real, hay fotos reales, pero este es un dibujito, que tenía como varias partes, ¿no? Nada, elegí esta foto porque es la que tiene justamente todas las partes para poder explicar. Habíamos dicho, por ejemplo, esta forma como de píldora que parece con pelitos y colita es solo una de las formas que tienen las bacterias, tienen muchísimas más diferentes. Pero, por ejemplo, entre las partes que podemos encontrar de una bacteria procariota, o sí, bacteria procariota es, de una sola procariota, la parte más externa, que está dibujada en azul, se conoce como cápsula o vaina, la tienen algunas bacterias, no todas, por lo general las que la tienen son bacterias que causan enfermedades, o sea, patógenas, justamente porque esta cubierta extra del cuerpo lo que les brinda es mayor protección ante algún tipo de antibiótico, ¿sí? Dato importantísimo. Cuando yo estoy resfriado o resfriada, ¿puedo tomar antibiótico y me curo? O sea, ¿me tomo un antibiótico y me curo? No, No, ¿por qué? tenés que esperar un poco. Mm, bueno, sí, espero un montón y tomo el antibiótico y espero. ¿Y me curo? Pensemos esto, el virus del resfriado, el de la gripe, o el COVID, o cualquier otro virus, ¿no? O sea, la gripe es un virus, ¿verdad? No es una bacteria, es un virus, ¿no? Sí. ¿Los antibióticos curan virus? No, No curan virus, los antibióticos curan bacterias, ¿ok? Por eso, si yo estoy resfriado y tomo un antibiótico, es lo mismo que la nada misma, porque los antibióticos solamente curan bacterias, ¿ok? O sea, si yo tengo una infección producida por bacterias, o la profe, que tiene una neumonía bacteriana, o sea, una neumonía causada por una bacteria, que tuvo que tomar la profe antibióticos 2 semanas, justamente porque el antibiótico mata las bacterias, no mata los virus, ¿ok? O sea que si yo me por eso contagio están de las COVID, vacunas. las vacunas las vacunas lo que pueden hacer es prevenirte enfermedades causadas por virus o por bacterias. No son antibióticos las vacunas, son otros compuestos, ¿no? Pero ahora lo retomo porque es re interesante este tema, porque son cosas que son conceptos que uno arrastra y no está bueno que los arrastremos, pero esperen, nos desconectamos, nos volvemos a conectar y hablamos de este tema, ¿ok? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿En el Dale. aula también? ¿Se conectan? Sí, bueno. Ahí está, gracias. Y lo que a mí me interesaba saber, y de que ustedes sepan en realidad, es justamente esto, ¿no? ¿Por qué si yo tengo una gripe, ¿no? Estoy resfriado, no me hace nada tomar antibióticos? Los antibióticos solamente atacan y matan bacterias, solamente bacterias. O sea que cualquier virus que yo tenga en mi cuerpo no lo puedo atacar con un antibiótico. Es como que, no sé, estuviera tomando agua para matarlo. O sea, no va a pasar. Los virus, por lo general, en realidad no por lo general, yo no recuerdo ahora en este momento ningún virus que tenga un remedio que sea efectivo. O sea, cuando yo me contagio de un virus, lo único que puedo hacer es tratar los síntomas para sentirme mejor, ¿no? Si yo estoy resfriado, no hay nada mágico que yo pueda tomar y que se me vaya el resfrío. Lo que puedo tomar es, no sé, por ejemplo, hacerme nebulizaciones para no tener mocos, por ejemplo, o no sé, si tengo fiebre, tomar algo para que me baje la fiebre. Pero no hay nada mágico que yo pueda tomar que mate al virus, porque simplemente por la composición de los virus y por cómo actúan los virus en los seres vivos que infectan, no hay nada que se pueda tomar que sea para curarlo, digamos. ¿Ok? ¿Todo bien en el aula? Ahí ya veo que se están agarrando a las trompadas. Buenísimo. Ahí está, se desenfocan. Sí, yo sé que
o sea, todos ahí piensan que son como Brad Pitt y que no merecemos ver sus caras, ¿ok? Pero no se agarren a las trompadas, lo único que les digo. Bueno, la cosa es que, importante aclarar eso. ¿Cuándo me curo de un virus? Cuando el virus cumple su ciclo de vida, ¿ok? O sea, por lo general los virus de la gripe, por ejemplo, tardan una semana en cumplir su ciclo de vida. Eso significa que hay un momento en el cual se empiezan a reproducir en mucha cantidad, llegan en un punto culmine en donde están reproduciéndose muy constantemente y hay mucha carga de ese virus en el cuerpo, y luego comienza a descender y a caer hasta que finalmente se deja de reproducir y van muriendo todos los virus, todas las células virales del cuerpo y se va el virus, ¿no? Eso es lo que pasa con una gripe, por eso cuando nosotros nos pescamos una gripe, estamos resfriados, ya sabemos que una semana mínimo vamos a estar resfriados. Y no hay nada que podamos hacer para que ese virus se vaya, tenemos que esperar que pase esa semana. O sea, no queda otra. Podemos tratar los mocos, podemos tratar la fiebre si es que tenemos, que nos sentimos cansados, podemos hacer reposo, pero eso no mata al virus, eso trata los síntomas, ¿no? Y lo mismo pasa con un montón de virus. Por eso, para el COVID no hay un remedio, no hay algo que vos puedas tomar cuando estás infectado y te curás, porque es un virus, ¿no? Sí podés tratar los síntomas. O sea, yo tuve fiebre, me pude tratar por la fiebre, y en el caso de los virus lo que hacen es debilitar el sistema inmunológico y uno se vuelve más propenso a contraer otras enfermedades. No es que el COVID te genera la neumonía, no. El COVID lo que hace es bajarte tus defensas, nada más. Entonces sos más propenso a pescar otro tipo de enfermedades que están comúnmente en el aire, ¿no? Y uno no se pescaría si tuviera las defensas altas, ¿ok? Eso es importante, no sé si lo sabían, pero también es importante tenerlo en cuenta. Las personas que tienen, por ejemplo, VIH, SIDA, ¿no? El VIH es el virus, SIDA es la enfermedad, les pasa eso, es un virus que está en su cuerpo. En ese caso ese virus no es que cumple una semana y ya está, por las características de ese virus, cuando nos contagiamos de SIDA lo tenemos para siempre en nuestro organismo, no se puede curar porque es un virus, pero lo que sí se pueden hacer es tratar los síntomas de esas enfermedades, ¿no? De esa enfermedad. Pero sí baja muchísimo las defensas del organismo de esa persona y es muchísimo más propenso a contraer otras enfermedades. Por lo general, las personas que tienen SIDA no mueren de SIDA, sino que mueren porque contraen pulmonía, porque tienen neumonía, porque tienen cáncer u otra enfermedad que oportunista se llama, justamente que aprovecha esa ventana del sistema inmunológico bajo para atacar a la persona, ¿no? Eso tampoco sé si lo sabían, no sé si alguno lo tenía idea. Con respecto a alguien preguntó por las vacunas, eso lo ven creo que lo ven en tercero, con sistema inmunológico, lo explicamos, pero ¿qué pasa con las vacunas? Cuando nosotros nos colocamos una vacuna, nos podemos colocar el virus o la bacteria atenuada, es decir, con una carga viral o bacteriana baja, o nos podemos colocar una estilo droga sintética que no tiene que ver, ¿no? con esa parte atenuada. Por ejemplo, la vacuna del COVID es un compuesto que se hizo a base del virus. O sea, se tomó una muestra de una cepa del COVID, se sintetizó, se amortiguó, digamos, sus efectos y su carga viral, o sea, sus células virales, y lo que se hizo fue sintetizarse esa vacuna. Cuando nosotros nos aplicamos esa vacuna del COVID, es muy probable, casi al 100%, que desarrollemos como una mini enfermedad en nuestro cuerpo, pero súper leve, súper leve. Por ejemplo, a mi papá, cuando se aplicó la primera dosis, al otro día tenía fiebre.
Y él dijo, ¿pero cómo? Si me acabo de aplicar la vacuna, ¿cómo puede ser que tenga fiebre? Bueno, porque dentro de esa vacuna hay pequeños virus atenuados. No es el virus, te estás metiendo el COVID en el cuerpo, pero es como un virus muy atenuado. Y eso pasa con la gran mayoría de las vacunas. Cuando ustedes eran chiquititos, es muy seguro, creo al 100%, que todos sus papás les colocaron, por ejemplo, la triple viral, ¿no? Que es la del sarampión, la difteria, la tuberculosis. Son todas vacunas que están en nuestro calendario nacional de vacunación, que es obligatorio que todos nos vacunemos para mantener a raya las enfermedades, ¿no? Y seguramente desarrollamos fiebre, ¿no? Cansancio y esas cosas, porque es nuestro sistema inmunológico reaccionando ante esa vacuna. Y eso es lo que pasa cuando nos aplicamos la vacuna del COVID. Por eso nos dicen que los primeros 2 o 3 días después que nos apliquemos las vacunas, que tratemos de estar en casa, haciendo reposo, justamente por si tenemos fiebre o etcétera. Pero sí existen vacunas contra virus y contra bacterias, pero las vacunas se aplican antes de tener la enfermedad, no después o durante. Porque lo que hacen en nuestro organismo es generar anticuerpos que viajan continuamente por nuestra sangre para que cuando nosotros nos enfrentemos ante esa enfermedad, no nos ataque, no puede ingresar en nuestro organismo, porque están los anticuerpos defendiéndonos. Por eso las vacunas se aplican antes. Hay una vacuna que también todos nos tendríamos que aplicar, creo que a los 16 es la primera dosis que se aplica y después es cada 10 años hay que aplicarla, que es la vacuna del tétanos, ¿no? Esa es, justamente lo que hace es protegernos contra Clostridium tetani, que es una bacteria que está presente en los suelos, en donde no 100% en los suelos, pero se asocia mucho a cuando nos cortamos, por ejemplo, con un metal oxidado. No sé si alguna vez les pasó o a algún familiar que cuando uno se corta con un cuchillo que está oxidado o con algo así, enseguida te dicen, ¿tenés la vacuna contra el tétanos? Enseguida, al toque, ¿no? Bueno, esa vacuna en realidad hay que aplicarla antes de cortarnos, por eso tendríamos que tenerla en nuestro organismo, para que si nos cortamos con algo afilado y que estaba oxidado, y probablemente tenga esa bacteria, no ingresa en nuestro sistema inmunológico. Y si llega a ingresar, automáticamente los anticuerpos de la vacuna que están circulando por mi cuerpo ataquen a la bacteria y no dejen que se reproduzca en nuestro cuerpo y nos desarrolle la enfermedad, que puede ser mortal, ¿no? Así que eso es lo que sucedía con las vacunas. No sé si, no me acuerdo quién me preguntó, alguien me preguntó, alguien nombró lo de las vacunas. Lo ideal sería aplicarlas antes de desarrollar la enfermedad, justamente para evitar desarrollar la enfermedad. No. Por eso está siendo tan difícil encontrar una vacuna que nos proteja del COVID, porque el COVID es un virus, y es mucho más difícil encontrar vacunas contra los virus que contra las bacterias. Las bacterias es mucho más sencillo. Y eso tiene que ver por cómo es el virus, cómo es su ciclo de vida, cómo hace para reproducirse. Es complicado porque el virus es súper inteligente, y lo digo como si fuera un ser vivo, y no es un ser vivo, pero es súper inteligente, porque mezcla su ADN con el ADN de las células, y nuestro cuerpo no lo reconoce como algo malo. Entonces es como re pillo es. Bueno, nada. Chimpum. No sé si les quedó más claro o no. Capaz que les confundí más. Capaz que ni les interesaba este tema y nos repusimos a hablar. Pero, ¿alguna duda? Chan, se fueron todos a dormir. Sí, Profe, sí, sí, Santi. la vacuna, si yo quiero hacer una vacuna, ¿cómo lo hago? Ponele. Si vos querés hacer una vacuna, bueno, primero necesitas una empresa enorme que sea multimillonaria. Para empezar, o sea, así nomás. No, para hacer una vacuna, primero para hacer una vacuna se necesitan por lo menos, para hacerla, sintetizarla, probarla y largarla al mercado mundial, digamos, para que todo el mundo tenga acceso y la pueda utilizar, ya sea comprándola o gratuitamente, necesitas por lo menos 50 años.
no les quiero bajar las expectativas, pero Pero ¿por qué imposible. necesitas 50 años? ¿Por qué necesitas 50 años? El tema es el siguiente. Cuando una... Antes de meternos a hablar del tema, aquellos que tengan Netflix, no sé si todos tienen o capaz se comparten las cuentas o lo que sea, hay una pequeña, es como un mini documental que se llama, creo que se llama Pandemia, creo que lo mencionamos cuando arrancó el año, me parece. En ese mini documental va hablando bastante sobre las pandemias y los virus y las bacterias y las enfermedades. Hay una parte de ese documental que justamente habla sobre lo que implica hacer una vacuna. Después mirate si te interesa el tema, te tiro el dato. Pero yo aprendí un montón de ahí. ¿Por qué? Porque cuando una empresa decide buscar decide buscar una vacuna contra ciertas bacterias o ciertos virus, lo que primero tiene que hacer es investigar ese virus o esa bacteria, ¿no? Eso lleva mucho tiempo porque hay muchos virus y muchas bacterias que se tiene información y hay muchos virus y muchas bacterias que no se tiene información. Ustedes piensen, o vos pensás, Santi, igual lo digo para todos, pero cuando esto del COVID, por ejemplo, que es el tema que, bueno, hoy estamos todos hablando y todos tenemos mucha información sobre eso, empezó siendo un virus de la gripe normal, común y corriente, que lo que pasó es que mutó. Los virus y las bacterias en realidad los microorganismos en general tienen la capacidad de mutar, o sea, cambian al azar, no porque quieran hacerlo, porque es así su estructura, cambian su parte de su ADN y se comienzan a generar una variable, una variante de ese virus o una cepa diferente de esa bacteria, ¿no? Entonces, con cambiar un poquitito su ADN, ya estamos hablando de otro organismo, diferente. Por eso, eso es lo que pasa con el virus de la gripe normal, el virus de la gripe, no el COVID, el de la gripe, el del que nos causan los resfriados, todos los años muta, varía. Por eso todos los años nos tenemos que aplicar la vacuna antigripal. Vieron que todos los años, cuando está por empezar el invierno, empiezan las campañas de vacunate, vacunar a los adultos mayores, ¿no? Y uno dice, ¿todos los años me tengo que vacunar? Sí, porque ese virus no es el mismo del año pasado, es otro virus distinto, a pesar de que sea gripe. Gripe es algo muy general, pero es otro virus distinto. ¿Qué es lo que pasó con el COVID o con, por ejemplo, el H1N1? La gripe A, ¿se acuerdan? O capaz la escucharon nombrar. Cuando yo me fui a Bariloche, el boom era la gripe A, ¿no? Era como el nuevo virus que apareció. Bueno, ¿Y el son virus cáncer qué de... es? ¿Eh? Bueno, Vos viste que estás hablando de bacterias y virus, ¿y el cáncer qué sí, es? el ¿Qué cáncer. sería? No, el cáncer no es ni virus ni bacteria, no es ninguna de las dos. El cáncer son células de nuestro cuerpo, no son otro microorganismo, otro ser vivo como el virus o la bacteria. Son células propias de nuestro cuerpo que mutan su material genético y comienzan a reproducirse de manera anormal. O sea, es como si te dijeran que un grupo de bacterias decide un grupo de células de nuestro cuerpo decide rebelarse y de pronto no se producen como se tendrían que producir, se empiezan a reproducir mal, y eso genera un grupo de células que se están reproduciendo mal con características distintas, y es lo que se llama tumor, y esas células a su vez van como absorbiendo, por así decirlo, a las células que están por fuera y más por fuera y más por fuera, y esos tumores van creciendo. Dependiendo en dónde, o sea, tomar entre comillas tumor, porque no todas las enfermedades causan tumores, por ejemplo, la leucemia no lo causa, sin embargo es el cáncer de la sangre, la leucemia, pero no causa tumores, pero es lo mismo, es un grupo de células de nuestro cuerpo que se empiezan a reproducir mal, o sea, hay una mutación que surge al azar, maligna, digamos, y se comienzan a reproducir y eso desarrolla la enfermedad cáncer, ¿no? Pero no tiene que ver con virus o bacterias que entran en nuestro organismo, eso es propio del cuerpo de cada uno. Por eso no es hereditario los cánceres, ¿no? Eso puede suceder en una persona y que nunca tengamos antecedentes,
o puede ser que nuestro cuerpo sea más propenso, porque mi abuela tuvo, mi bisabuela tuvo, mi mamá tuvo, también no está se está estudiando mucho eso, el tema de si es porque mis familiares tuvieron, yo voy a tener. No se sabe bien con exactitud porque hay muchos tipos de cáncer diferentes y todos se comportan de forma distinta, ¿no? Pero no tiene que ver con organismos externos a cada ser vivo. Eso se da dentro del propio ser vivo. Pero retomando lo de la vacuna, esto que vos preguntabas, Santi, cuando uno decide hacer una vacuna, lo primero que tiene que hacer es estudiar ese ser vivo, ya sea virus o bacteria u hongo, puede ser un hongo, puede ser otro protozoo distinto, para poder reunir información y saber en qué momento del ciclo de vida, por ejemplo, de ese virus o de esa bacteria o de lo que sea, yo necesito generar los anticuerpos. Entonces, por ejemplo, en esta serie Pandemia, un grupo de investigadores que está financiado por la empresa de Bill Gates, que puso toda la plata para hacerlo, estaba investigando sobre diferentes virus de la gripe, que hay como 2 millones de virus de la gripe diferentes. Los estudió desde la época del 1600, los estaba estudiando para poder generar una vacuna que sirva para cualquier virus de la gripe. Eso sería el mayor avance tecnológico de la ciencia de los últimos tiempos. O sea que todas las fichas puestas a esas personas del bien para que logren encontrar esa vacuna, porque ya es muy difícil encontrarlo en un virus. Lo que están queriendo hacer ellos es que sirva para todos los virus diferentes que causan la gripe, ¿no? Entonces lo que explicaban estos hombres es que además de reunir información sobre esos virus de la gripe, uno investigaría cómo están compuestos químicamente, y después se trataría lo que se llama como biotecnología, que es modificar genéticamente ese microorganismo, en este caso ese virus, o la bacteria o lo que sea, para poder incorporarle y sacarle ciertas estructuras químicas, ¿no? Por este proceso de biotecnología, y modificarlo genéticamente, ¿no? Eso sería un avance de la ciencia que está aplicado en este caso a la medicina, cuando lo modificamos genéticamente. Entonces, gracias a esa modificación genética se sintetiza un compuesto, se crea un compuesto químico que sería la vacuna. Pero la cosa no termina ahí, yo puedo crearla, pero ahora tengo que probar si realmente sirve o no, porque si no sirve me estoy equivocando en el proceso de realizarlo. Entonces eso se prueba, por ejemplo, estas personas lo probaban en los cerdos, que son los que tienen el sistema inmunológico más parecido al ser humano. Entonces tenían que probarlo como por 10 o 15 años en 200 cerdos, y ver cómo respondían esos cerdos a esa vacuna. No solamente si tenían efectos secundarios, que puede haber 1000 efectos secundarios de las vacunas, sino, por ejemplo, si realmente funcionaban o no. Entonces le tenían que aplicar la vacuna, esperar 1 o 2 años que generaran los anticuerpos, estudiar cuánto tardaban esos anticuerpos en generarse y de qué forma y cuánta cantidad, y después someterlos a los virus de la gripe para ver si el sistema inmunológico del cerdo reaccionaba o no reaccionaba, si reaccionaba correctamente, si no. Y esos son miles y miles de ensayos diferentes. No es que la pegan a la primera con la vacuna. O sea, es como que tardan varias vacunas fallidas en lograr la que tienen que lograr, ¿no? Y bueno, Que después de por eso estar... se dice que tarda más o menos 4 años, ¿no? Y si la empresa le pone mucha onda y mucha plata, como le están poniendo a esta del COVID, probablemente tarde entre 4 y 5 años en encontrar la dosis justa y correcta, y la manipulación genética correcta, ¿no? Pero después de eso vienen todos los ensayos clínicos, esto por ejemplo de los cerdos, ¿no? Primero se prueba, lamentablemente, o no sabemos, eso es muy debatible, primero se prueban animales que se parezcan al ser humano, en este caso el sistema inmunológico del cerdo,
Pero después de que se llega al final del cerdo, que uno dice, bueno, capaz después de 10 años de estar probando las vacunas y los sistemas inmunológicos y todo eso, logramos que el cerdo genere los anticuerpos necesarios para ese virus en particular. Bueno, buenísimo. Ahora tenemos que pasar al ensayo clínico con seres humanos, y eso lleva otros 10 o 15 años más, porque ustedes piensen que hay que primero hay que encontrar a las personas que quieran hacerlo. Toda la parte legal de que si vos le aplicás la vacuna, la persona no te va a demandar si le agarra algo, bueno, toda la cuestión legal. Eso lleva tiempo, abogados y pipipi. Bueno, después de todo eso, le aplicás todas las vacunas a las personas. Tenés que esperar que se hagan sus anticuerpos, que quizás depende del tipo de vacuna y de virus, se hagan 2 días o tarde meses en hacerse, o años, no sabemos. O sea, eso depende de la vacuna. Quizás sea más de una dosis que necesita la persona. O sea, probablemente no sea una sola vacuna, sean 4 o 5. En este documental de Netflix de pandemia, habían llegado a este punto estos investigadores, pero para que esa persona esté inmunizada con los virus de la gripe se tenía que aplicar 7 vacunas. 7 vacunas. Eso económicamente a las empresas no les conviene, porque imagínense 7 vacunas por cada persona. Es una inversión enorme de plata, pero incalculable. Entonces, si cada uno de nosotros tendríamos que comprar las 7 vacunas, no podríamos seguramente comprarlas, porque valdría muy caro. Entonces, el siguiente paso en la investigación de estas personas era de esas 7 vacunas reducirlas a 3, ¿no? O sea, tenían que lograr que mediante manipulación genética, en esos 7 compuestos de las 7 partes de la vacuna, se sinteticen en 3. Son otros 10 años más de pruebas, de ensayos, de probar de nuevo con los cerdos, de probar de nuevo con las personas, ¿no? Y después de esos 3 vacunas hay que reducirlas a una, para que sea económicamente solventable y las empresas puedan producirlo. ¿Se entiende? O sea, por eso lleva tantos años. Son mucho prueba y error, muchísimo ensayo, prueba y error, como todo en la ciencia. Está toda la parte legal, está toda la parte de pruebas, y está toda la parte de asegurarte de que si a vos te van a vender la vacuna, o te la vas a tener que aplicar, o la tenés que comprar, o lo que sea, no tengas efectos secundarios, porque ¿quién se va a querer poner una vacuna que te dice, no, pero mira que hay efectos secundarios te puedes morir, ¿eh? No, gracias, dejá, prefiero contagiarme de la gripe, ¿no? Entonces es mucho, son temas muy complejos, y por eso solamente lo pueden encarar empresas muy grandes que tienen mucha plata para poder mantener esto por muchos años, invertirle mucha plata y trabajar con personas muy grosas. Lamentablemente Argentina no está ahí. Lamentablemente. Los pocos Pero primer mundo. Solo los países de primer mundo, más o menos. Exacto, sí. Sí, yo lamento un montón decirlo esto porque yo amo profundamente a mi país y estoy 100% orgullosa de ser argentina, pero la realidad es que si a alguno de ustedes les interesa este tema y dice, loco, yo quiero trabajar en investigación científica, lo mejor que pueden hacer es estudiar acá en Argentina, porque tenemos las mejores universidades relacionadas a la parte científica, una de las mejores, la UBA, pero de cajón, o sea, de lleno, a la UBA a estudiar, pero lamentablemente cuando uno se recibe, no hay inversión, no hay plata que el gobierno ponga para que uno pueda desarrollar este tipo de cosas acá en Argentina. Cuesta muchísimo. Entonces, lo que termina pasando es que todo el mundo se termina recibiendo acá de ingenieros químicos o bioquímicos muy grosos, y termina yendo a estudiar, a hacer maestrías y postítulos y doctorados a otro país, no sé, a Estados Unidos o a Europa, y termina trabajando en empresas de allá. Por eso los grandes avances científicos lamentablemente no tenemos tantos en Argentina como nos gustaría, a pesar de que nuestra educación es gratis y es muy buena, porque la UBA está dentro de las 10 mejores universidades del mundo. ¿Saben lo que es eso? Es buenísimo. Pero después el tema es después, ¿no? Que no hay mucha inversión para investigación, ¿no? Por eso nos pusimos súper todos recontentos cuando apareció esto de la vacuna,
de que parecía como que acá se estaba ensamblando parte de la vacuna de AstraZeneca, no sé si lo escucharon, que junto con México, y ¿no? Y uno se pone re contento y re orgulloso, loco, acá en Argentina estamos trabajando con México, pero después, ¿qué pasa? Aparece lo que apareció, que estafaron a la empresa argentina, y que las vacunas que le prometieron por su trabajo nunca llegaron, ¿no? Toda la parte política y social que está atrás, que lamentablemente siempre tira abajo todo el trabajo de los científicos, ¿no? Termina siendo eso, lamentablemente. Pero bueno, nada. Hoy la clase me pareció la más productiva de todas las que tuvimos en el año, y ojalá todas nuestras clases fueran así. No sé si les metí mucha información, pero me pareció que son temas muy interesantes, son temas muy vigentes, y me gustaría mucho que mis alumnos tengan la capacidad de replantearse todas estas cosas, ¿no? O de conocerlas, de saber por qué una vacuna tarda tanto, por qué Argentina no prospera, eh, por qué las bacterias se curan con el antibiótico y el virus no, ¿no? Todas estas cosas son cosas que a uno les va quedando, y cuando estoy 100% segura que cuando miren la próxima noticia ya lo van a encarar con una mirada distinta, ¿no? Eso quiero creer. Así que la clase de hoy creo que fue la mejor que tuvimos en todo el año. A pesar de que estuve dándole a la charla como un loro, pero bueno. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, ¿no? Que me perdonen por hablar mucho. ¿Qué? No escuché nada. ¿Escuché un corregime el trabajo, puede ser? Sí. Ah, perfecto, sí. Hoy voy a corregir todo, les prometo que hoy me siento a corregir todo. Si hoy, míralo, si para hoy no tienen la devolución es porque nunca me llegó el trabajo, ¿ok? Pero hoy me siento ahora a la tarde y voy a corregir todos los trabajos, ¿sí? Bien. Tenemos que ir, profe. Momento. Les subo las clases grabadas, ¿ok? Para que la tengan en YouTube, como hacemos siempre, y les subo el trabajo práctico nuevo. Fecha de entrega máxima el 14 de junio, ¿ok? Como siempre, saben que me pueden preguntar todo lo que necesitan, 24/7 la profe para ustedes, ¿sí? Bueno, cuídense mucho, mucho, por favor. Gracias por haber estado ahí y por haberme hecho el aguante mientras la profe estaba falleciendo lentamente. Así que nada, los extrañé mucho. Cuídense mucho, 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 sobre todo si están ahí en la escuela, si salen, si todo. Y bueno, nos vemos el jueves. ¿Ok? Chao, profe. Dios. Bueno, gracias. Cuídense mucho. Adiós.